Cambiemos ahora de ambiente. Y con esta música de fondo que es el famoso torbellino, una música a base de tiple y de carangas que en el siglo XIX amenizó las grandes fiestas de todos los pueblos de Cundinamarca y de Boyacá. Con ese fondo musical de lo que es el relato de la música nuestra, vamos a hablar de otro invento entre comillas. Aunque yo les mandé a ustedes un video entre la webgrafía, que espero lo consulten sobre la historia de los bancos y dan otras versiones complementarias a la que yo les voy a dar a ustedes. Más o menos entre el siglo XIII y el siglo XIV, la iglesia manejaba el concepto de agio. Agio en italiano significa ganancia, utilidad. Pero en la buena práctica de las finanzas, agio es una utilidad sobre un préstamo. Pues en esa época la iglesia prohibía porque consideraba una práctica poco cristiana darle al necesitado y cobrarle un interés. En Génova, Turín, en Florencia, no se pensaba lo mismo, y algunos comerciantes empezaron a negociar algunos tipos de bonos que se convertían en un préstamo. Yo le daba a usted una plata, firmaba un título o valor y al cabo de un tiempo le devolvía ese dinero más unos intereses que era el agio. En ciudades como Brujas, en Bélgica, después se hizo y se generalizó en toda Europa. En el siglo XIX, familias como Dauchel, una familia de origen judío en Inglaterra, ya eran dueños de la banca en Europa. Y a manera de anécdota, Hitler criticaba precisamente ese dominio de los judíos en la banca, sobre todo en Inglaterra, en Alemania y en Holanda. Esa banca tiene también su origen en nuestro país. Recuerden ustedes que nuestro grito de independencia se hizo en 1810, 2 años después. Una de las personas que participó de ese momento histórico, Germán Gutiérrez de Piñeros, que era presidente de la Junta de Cartagena, propuso simplemente algo lógico: no seguir dependiendo de las monedas que durante los últimos 300 años habían sido creadas por la corona española, básicamente reales, y pasar a monedas y billetes que fueran creados por el Estado. Sin embargo, estábamos en procesos de crecimiento y no se les olvide a ustedes que los españoles todavía permanecían en este país. Por eso la historia siguió, y en 1847 pues sucede por fin lo que se estaba esperando. Una ley, la ley 13 de ese año, establece la creación del primer banco. Y en honor al nombre en ese momento del país se crea el Banco de la Nueva Granada. Ese banco necesitaba como depósito original 100.000 reales porque no había moneda nacional. Lo que pasa es que era muy difícil obtener esa liquidez para tener ese depósito como soporte para cualquier operación. Entonces el banco quedó en papel. En 1863 damos un gran paso. Estamos en la Constitución de Río Negro y ese paso determina a nivel monetario crear el patrón oro. Y ese patrón oro es muy importante porque ustedes me han escuchado hablar y porque lo van a hablar muchas veces. En esa época se hablaba, sobre todo en Inglaterra, que emitir, crear dinero, generar emisión primaria, necesitaba un respaldo de una riqueza, fuera un banco privado o fuera un banco de origen público. Y el respaldo le dieron los metales, principalmente el oro. Como cosa anecdótica, en 1912, cuando se crea el Banco de China, se crearon otros elementos de soporte, como la plata, pero en Occidente fue el oro. Y Colombia aceptó el patrón oro en 1863, un año después. El Banco de London Country propone al Estado colombiano crear una sucursal de nuestro país. Se crea en 1864, se le dan todas las cabelas financieras. Este banco tiene operaciones de giro, de depósito, de préstamo, pero
entre el 64 y el 67 estábamos ya en las primeras guerras civiles que hubo entre conservadores y liberales, entre centralistas y federalistas, y eso llevó a que las operaciones comerciales llegaran a mínimo y por lo tanto la banca se minimizara y no sirviera. Se cierra el banco en el 67. Y llega el primer gran banco de este país, el Banco de Bogotá, en 1870, creado en unas oficinas en el centro de la antigua Bogotá. Y donde se escuchaba esta música precisamente en esas calles estrechas, al pie de lo que conocíamos como la calle del Río San Francisco o después de Avenida Jiménez, se creó ese banco. Ese banco es muy importante para nosotros, generó muchos mitos. Y ustedes lo van a ver en los slides y yo voy a tratar de explicar rápidamente eso. En 1938 creó, por ejemplo, los almacenes, donde se recibían los alimentos como depósitos para operaciones financieras y, por supuesto, para que no hubiera escasez, alma viva. En 1947, 9 años después, ya tenía 105 sucursales por todo el país, o sea, cubría todo el país. Muchos pequeños empresarios, muchos comerciantes, con éxito empezaban a generar sus cuentas en el Banco de Bogotá. En 1967 hizo el gran cambio de la banca colombiana porque es el primer banco que genera como Banco Nacional una sucursal en Panamá, que ya ha operado un poco como tax haven o paraíso fiscal. En 1974 esas operaciones también pasan a Estados Unidos y genera su primera oficina en Nueva York. Eso fue lo máximo en este país porque muchas operaciones de grandes empresarios y de familias operaban en Estados Unidos. Después, 2 años después, empiezan a crear otros bancos que tienen que ver mucho con las ciudades, con el auge de las ciudades. Entonces el Banco de Antioquia, Medellín, 1872, el Banco Santander en Bucaramanga del mismo año, llegan los bancos de la costa, el Banco de Barranquilla, en Barranquilla, bueno, curiosamente uno con nombre a veces en honor a Bolívar, el Banco de Bolivia en Cartagena, y el Banco de Colombia en 1875. El primer banco importante del país, que fue el antecesor del Banco de la República, es el Banco Nacional, se crea en 1880. Pero para que ustedes entiendan, unir la política con los elementos económicos nunca resulta bien. En 1885, una de tantas guerras civiles se genera en el país y se decide que con el dinero y con la emisión de ese dinero del banco del país, del Banco Nacional, se cubren los ejércitos en el conflicto. Por supuesto, ese banco se quiebra y se genera una inflación y una pérdida de poder adquisitivo de la moneda emitida por el Banco Nacional. Después después de la Guerra de los 1000 días, en 1903 a 1909, estando el general Reyes como presidente, el famoso Banco Central, que intenta generar los primeros parámetros en materia de tasas de interés, de emisión primaria, se permitía que emitieran dinero tanto estos bancos que les dije, se crearon bancos de familia como el Banco López, y eso antecedió el intento de generar una política monetaria que permitiera soportar a la empresa en el país. Porque muchos negocios, ustedes saben, como el tema de la construcción, como las fábricas de gran volumen, necesitan el soporte bancario. Y ahí vamos, jóvenes.